Hola, buenos días, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a seguir con un poco la serie que estábamos haciendo temática que tenía que ver con la sepsis, con las infecciones graves y vamos a intentar desarrollar la idea esta de los subtipos en la sepsis. Es para ello que me ha ayudado un estudio que es reciente, de acceso público, y bueno, vamos a intentar desarrollar un poco qué es lo que dice ese estudio y por qué es novedoso. Hasta ahora lo que habíamos comentado pues era básicamente que la sepsis pues era una entidad grave que podía progresar el shock séptico, la disfunción multiorgánica, en fin, que tenía que ver con la inflamación, con una respuesta disregulada inmune y que nosotros pues podíamos darle para modificar su evolución antibiótico, que teníamos que hacer una resucitación, que es ponerle un tipo de tratamiento con sueros y con diferentes fármacos para mantener la tensión en su sitio, y que teníamos que hacer lo que se llama como control del foco, que es el sitio que está infectado, pues intentar disminuir la cantidad de germen que puede tener, que eso pues no siempre se puede hacer, pero hay veces en las que sí que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un abdomen, una infección porque un intestino se ha roto y está saliendo todo el material purulento hacia el abdomen, pues habrá que entrar, operarlo y limpiar todo eso. Y lo que sí que habíamos desarrollado más es lo que se llama la respuesta inmune, que le habíamos dedicado un par de vídeos explicándola. Entonces, vamos a intentar entender que la sepsis es un proceso heterogéneo, ¿vale? Que se debe a la desregulación inmune a la infección, es decir, que se responde de una manera exagerada o anómala, por decirlo así, a una infección. Y esto al final lo que hace es que al ser tan heterogéneo que tengamos dudas de si realmente estamos conociendo bien la enfermedad. De hecho, como habíamos comentado en vídeos previos, es una enfermedad que a pesar de todo pues sigue teniendo pues, una mortalidad elevada, el 30, si os acordáis, 30% a los 30 días, y que muchos de los estudios que se habían hecho habían fracasado. Parte de todo esto, pues habíamos comentado que podía ser porque no conocemos bien cómo es la respuesta inmune a nivel tisular local y a nivel sistémico, que esto lo habíamos visto en el vídeo de la compartimentalización del sistema inmune. Y otro aspecto que habíamos visto es que se tenían que hacer diferentes tipos de estudios o valorar si estábamos conociendo bien los diferentes tipos de la enfermedad. Es aquí donde juega un papel pues esta pregunta, ¿no? ¿Realmente existen diferentes tipos? ¿Cómo vamos a acceder al conocimiento de los diferentes tipos en la infección? Bien, todo esto lo vamos a intentar responder con números, ¿vale? Entonces, para responder estas cosas con números se pueden utilizar muchas formas diferentes, pero quizá uno de los métodos actualmente más utilizados son los sistemas de Machine Learning. Machine Learning es, por decirlo así, una parte de la inteligencia artificial que se llama, si lo traducimos al español, aprendizaje automático, ¿no? Y tiene diferentes características o puede ser de diferentes maneras. Este aprendizaje automático puede ser supervisado, que supervisado es cuando a base de enseñarle muchas muestras nosotros le vamos enseñando exactamente qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, o qué es un tipo, qué es otro tipo, es decir, podemos enseñarle diferentes cosas. Luego hay otro tipo de aprendizaje que en este no nos vamos a meter por el momento, que es el aprendizaje reforzado, ¿vale? Que es, digamos, intentar enseñarle a que intente conseguir algo, que esto pues es o que tenga como un objetivo, por decirlo así, que esto es más, se puede utilizar más en teoría de juegos, y el que vamos a desarrollar aquí, que es el aprendizaje no supervisado. Entonces, el aprendizaje no supervisado, básicamente lo que se basa es que utilizamos las matemáticas, la fuerza computacional, para intentar encontrar patrones, ¿vale? Esto yo creo que lo podemos entender, que puede ser que los patrones que encontremos sean ciertos o no. Un ejemplo que yo creo que se entiende bastante bien es si, por ejemplo, a nosotros nos dejan hacemos, por ejemplo, lo que se conoce como un escape room, ¿no? Intentar salir por algún lado, pues nosotros intentamos encontrar pistas, pero no sabemos si las pistas que estamos tomando nos van a llevar por el camino bueno o no. De hecho, lo tenemos que ir probando. Entonces, digamos que el aprendizaje no supervisado lo que nos da son pistas, o lo que encuentra son patrones de pistas.
Y luego nosotros somos los que tendremos que ir demostrando si esas pistas o no realmente se correlacionan en este estudio. Entonces, los subtipos o los patrones lo vamos a hacer en este estudio con un estudio de tendencias temporales. Es decir, lo que van a hacer van a mirar los pacientes que ingresan en la urgencia y la evolución en las primeras 8 horas. Al menos necesitan tener los datos completos de las de al menos 3 o 4 mediciones, ¿vale? Para que se considere pues, un paciente válido que pueda aportar datos suficientemente válidos. Ya que lo que interesa es ver la tendencia de los pacientes. Y claro, si solamente tenemos 2 puntos de referencia, pues si solamente tenemos 1, no hay tendencia. Si tenemos 2, la tendencia puede no ser muy significativa, pero al menos si tenemos 3, pues sí que puede ser interesante. O podemos empezar ya a sacar conclusiones. Entonces, esto es interesante porque una de las cosas más llamativas de este estudio es que, a diferencia de muchos estudios médicos que se basan en un punto de corte, lo que hace es integrar la variable dinámica de las enfermedades. Y esto es especialmente importante pues, en enfermedades que son tiempo dependientes, como es la sepsis. Tiempo dependientes quiere decir que van cambiando y que si llegas tarde a la enfermedad pues ya no hay nada que hacer. Por ejemplo, cosas que no son tiempo dependientes, o al menos no son tan tiempo dependientes, es, pues yo qué sé, la hipertensión. La hipertensión en general va a dar igual que la diagnostiques 1, 2 o 3 días más tarde. Va a dar igual, en general, salvo que tengas una hipertensión súper disparatada. Pero un infarto, un ictus o una hemorragia intracraneal no va a dar lo mismo, porque, o yo que sé, o un accidente, porque si tú los dejas ahí 3 días, pues la ventana de oportunidad que tienes para tratarlos pues ha desaparecido. Si por ejemplo uno lo que tiene es una lesión sangrante que se tiene que tratar quirúrgicamente, pues si esperas 3 días, pues la persona pues ha fallecido, ¿no? Porque se ha desangrado. Ese es un poco el carácter de lo que se quiere mirar con lo que es la tiempo dependencia. Y la sepsis en ese sentido es igual, ya que si no revertimos o no empezamos a tratar, pues va a entrar en una especie de círculo vicioso que va a ser difícil de salir. Y que cuando ya tratemos al paciente 3 días más tarde, pues lo que va a presentar el paciente va a ser pues ya un fracaso multiorgánico total del que no vamos a poder sacar al paciente. Entonces, hemos dicho que lo que hace es estudiar tendencias temporales mediante aprendizaje no supervisado. Es decir, lo que hacemos es buscar patrones de cómo evolucionan a lo largo del tiempo diferentes variables. Es por eso que, digamos, el tipo de modelaje que se hace es lo que se llama Group Model Trajectory Model. Modelo de trayectorias de modelaje grupales. Básicamente, como hemos comentado, identifica trayectorias individuales similares, de tal manera que las agrupa. Esto, que a lo mejor ahora puede sonar un poco diferente, se va a entender muy bien en la siguiente diapositiva. Y básicamente el agrupar a los pacientes respecto a un patrón es lo que se llama clustering. Y como hemos dicho que engloba la evolución de los pacientes, es por eso que yo, un poco para simplificarlo, diría que esto es un tipo de mecanismo yo qué sé, o de algoritmo o modelaje, es que algoritmo modelo, pues matemático básicamente es lo mismo, aprendizaje no supervisado tipo clustering dinámico. De tal manera que, como es un modelo matemático, al final se puede expresar de alguna manera matemáticamente, y que es por eso que cada variable, cuando decimos cada variable, que definimos cada evolución de la variable, queda definida por un polinomio. Esto, que puede sonar así raro, se va a entender muy fácil con la siguiente diapositiva, que es elegido por Vic. Vic básicamente es un criterio de información, Bayesian Information Criteria, que básicamente lo que te permite es penalizar o cuantificar cómo de complejo es el modelo y cuánto acierta. De tal manera que lo que se busca es el modelo menos complejo y que más acierte. Y lo que se hace es ir ponderando todo esto. ¿Qué es lo que hacemos así? Elegir los modelos más robustos, tanto por el menor acierto como porque no cojan todas las variables, porque si tú coges todas las variables, al final no puedes tener, digamos, mucha traslación a otros entornos. Es decir,
si tú dices hay que medir 4 variables, pues ese modelo, esa forma de entender a los pacientes o su predicción, pues se va a poder trasladar a otros ambientes. Si tú dices hay que coger 3000 variables, pues te van a decir, pues mira, pues vale, lo hará muy bien, pero no podemos hacer eso porque no nos da la vida. Entonces, BIC básicamente es un sistema para elegir la mejor representación de los pacientes. Y, esto lo deja mal escrito. Básicamente lo que determina es la pertenencia a un grupo de trayectorias de trayectoria de los pacientes. Es básicamente lo que luego se hace, ¿no? Tú determinas la curva de los pacientes y una vez determinada, pues ves dónde queda englobado el paciente. Y esto básicamente es lo que nos permite realizar el estudio de los fenotipos o de las clases o de los subtipos o de los endotipos o de diferentes formas de llamarlos, y sobre eso luego hacemos la comparación entre diferentes grupos, ¿vale? Entonces, lo que es importante es que estamos haciendo un análisis en el que nosotros lo que hacemos es ver la evolución dinámica de los pacientes. Esa evolución dinámica queda reflejada en una función, es decir, una función al final te permite establecer una línea, luego te permite agruparlos y entonces podemos empezar a ver las tendencias. Y ahora se va a entender esto muy fácil. Por ejemplo, la variable temperatura, nosotros la dejamos definida, o sea, por ejemplo, cada paciente queda definido por 5 polinomios, ¿no? Entonces, un paciente quiere decir que queda reflejado por la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿vale? Entonces, cada variable queda definida por un polinomio y es por eso que un paciente queda definido por este polinomio, este polinomio, este polinomio, este polinomio y este polinomio. Y como podéis ver, cada grupo, esto luego lo que nos permite es agruparlo, y cada grupo, ¿vale? Lo que tiene es como una trayectoria. Es por eso que es dinámico, porque se ve cómo va cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Y qué es el polinomio? Básicamente un polinomio es la temperatura, la evolución de la temperatura, pues va a depender de unos factores, por decirlo así de alguna manera simple, beta, beta 1 y beta 2, y va a cambiar en función del tiempo. ¿Vale? Básicamente es esto. Esto al final, si lo acabas sustituyendo el beta 1, beta 2, esto se tiene que hallar matemáticamente, y el tiempo básicamente es lo que te permite ir ajustando cómo va cambiando esto. Entonces, digamos que esta es la función que mejor clasifica a un grupo de pacientes, esta es la función que mejor clasifica a otro grupo de pacientes, esta es la función que mejor clasifica a otro grupo, bueno, perdón, es la misma función, lo que pasa que según va cambiando, pues se queda mejor definido por esto, ¿vale? Y son 5 funciones, ¿vale? En cada paciente. Entonces, básicamente es esto. Entonces, esto lo realizan con 20.000 pacientes en total, ¿vale? Que yo creo que es muy interesante, y porque es un número muy grande, y utilizan más o menos como 12.000 para intentar hallar estas predicciones grupales iniciales, ¿vale? Y luego aquí es lo que se ve, y yo creo que es súper interesante, es que utilizan, pues si han cogido como 12.000 y eran un total de 20.000, pues utilizan 8.000 para ver si realmente estas predicciones que han encontrado, ¿vale? Las pueden validar, y esto es lo que se llama la validación. Entonces, básicamente lo que hacen es proyectar sobre por decirlo así, sobre el conjunto de pacientes que no sean de los que no se ha desarrollado la información, ver exactamente qué curvas tendrían. Y ven que lo que observan es que lo está haciendo bastante bien, que se parecen bastante. Obviamente no son perfectos, ¿vale? Pero desde luego sí que más o menos guardan una correlación bastante importante, ¿vale? Entonces, esto es la primera parte que digamos que lo que da es lo que nos permite es afirmar que lo que estamos viendo es cierto, o de alguna manera que lo que estamos viendo tiene, por decirlo así, un patrón, es decir, que estamos siguiendo unas pistas que pueden resultar bastante útiles. Esto obviamente, que es lo dinámico, lo complementan con pues unas mediciones analíticas, que estas sí que es cierto que no tienen
por decirlo así, una trayectoria dinámica, sino que lo que ven son como unos puntos de corte iniciales que corresponderán a la analítica de ingreso en el servicio de urgencias, ¿vale? Entonces, aquí lo que se ve es por qué valores se suele mover cada subgrupo de pacientes y a partir de la integración de los datos previos junto con los datos analíticos, que aquí pues bueno, tiene que ver con parámetros de la inflamación, parámetros de perfusión tisular, parámetros pues, de fracaso renal, de sobrecarga hídrica, bueno, de coagulación. Entonces, lo que al final, lo que se acaba viendo es que todo esto, si lo juntamos, estos parámetros estáticos con los parámetros dinámicos, lo que podemos hacer es establecer como subgrupos de pacientes. Entonces, ahora ya empezamos a desenmarañar este subgrupo, este grupo heterogéneo ya nos empieza a parecer menos heterogéneo. Es interesante, y lo menciona el artículo, que estudios más pequeños no daban diferentes subgrupos. A veces daban 4, a veces daban 6. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que hay que seguir avanzando y, en mi opinión, agrupando pacientes y intentando que sean... O sea, hay que mirar más cosas aparte de simplemente los números. Pero desde luego necesitamos como cada vez ir agrupando más pacientes porque es lo que nos va a permitir detectar bien los subgrupos. No lo pongo en esta charla porque si no se excede, pero una de las cosas más interesantes es que encuentran un subgrupo en el que claramente aportar un tipo de tratamiento diferente mejora, mientras que los estudios previos no, pues lo que habían hecho era no encontramos ningún grupo en el que mejore. Esto lo que te permite es encontrar esos subgrupos y a partir de aquí desarrollar nuevos estudios que te permitan demostrar si lo encontrado en este estudio matemático, porque decirlo así de alguna manera es un estudio matemático, si luego se puede realmente certificar un estudio pues clínico. ¿Qué es lo que encontraban? Si no recuerdo mal, este grupo, es que no me acuerdo si era el C o el D, ahora no me acuerdo, yo creo que era el D, ¿vale? Este que está aquí, el azulito este, claramente era el que se beneficiaba de un tipo de suero, sí, era el D claramente. Entonces, ¿qué es lo que surge de este estudio? Este estudio te encuentra patrones, surgen de estos patrones, empezamos a ver diferentes patrones de comportamiento, encontramos que dentro de esos patrones de comportamiento hay un tipo de tratamiento que mejora la supervivencia y entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Un estudio clínico sabiendo que tenemos que reclutar este tipo de pacientes y entonces compararlos, el tratamiento versus no el tratamiento. Y esa es la idea de este tipo de estudios, generar, porque como es un análisis no supervisado, que es decir, encontramos pistas y no sabemos si estas son ciertas, luego lo tendremos que certificar a posteriori. Entonces, básicamente lo que encontramos son como 4 subgrupos, ¿vale? El grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. Y a mí lo que me gusta mucho es hacer como una traducción clínica, es decir, hacer una traducción del paciente a qué es lo que encontraríamos. Y me gusta mucho como imaginármelos en mi cabeza. Y es por eso que básicamente el grupo A yo creo que se refieren a los pacientes que son los sépticos del libro, que es lo que todos hemos visto, que son los pacientes que nosotros nos imaginamos siempre o como nos lo explican en la carrera. Que por decirlo así es el típico paciente que nosotros a veces hablando decimos que está inflamado, que básicamente lo que decimos es que está taquicárdico, es decir, con la frecuencia cardíaca elevada, que está con la tensión bajita, que está con la frecuencia respiratoria elevada, que está febril, que la analítica es muy congruente, al menos la analítica sistémica es muy congruente con lo que vemos clínicamente y que es un típico paciente que es joven, que no tiene muchas enfermedades. ¿Y cuál es el típico paciente de esto? Pues allí hablan de pacientes jóvenes en medicina, son 55, 60 años. Pues más o menos son unos 55 años, sin mucha comorbilidad y que pues lo que se encuentran es así, con la clínica que todos los estudiantes de medicina esperan encontrar inicialmente en sus pacientes, un paciente de libro. Que es otra cosa significativa, otro subgrupo. Este es un grupo muy llamativo. Lo llaman el clúster B o el grupo B y yo le referiría como el paciente mal cuidado. No tiene por qué ser mal cuidado, pero ¿a qué me refiero? Son pacientes que tienen mucha afectación vascular,
muy diabéticos, con enfermedad renal, muy hipertensos, que son jóvenes, ¿vale? Que son jóvenes, pero que desde luego, pues digamos que aunque ellos tengan en su carnet de identidad que tengan 55 años, se comportan como si tuviesen realmente el cuerpo de una persona mayor porque está machacado. Ya sea porque o han fumado mucho o la diabetes no se la han controlado muy bien, o porque tengan realmente una hipertensión de difícil control o una diabetes muy difícil de controlar o lo que sea. Pero básicamente, resumiéndolo y un poco así para mis adentros, como diríamos como un paciente mal cuidado. Estos al tender a la hipertensión suelen ser pacientes que no tienen tanta hipotensión, pero que sí que luego pues todo el daño que tienen estos pacientes sí que se traduce posteriormente en un aumento de mortalidad. Este es un grupo de pacientes que fallecen más. Es un grupo joven de pacientes que fallecen más, muchas veces porque tienen problemas vasculares y puede que se detecten tardíamente porque no tienen hipotensión. Aunque sí que pueden tener datos de inflamación no tan llamativos, que es lo curioso, ¿no? Nosotros pensaríamos que por tener más datos de inflamación van a morir más. Pues no. Esto ya te pone en manifiesto que dentro de los pacientes jóvenes hay que diferenciar diferentes tipos. Entonces, pues esto ya es muy importante porque ya encontramos un subgrupo de pacientes en el que no esperaríamos tener tanta mortalidad porque no tienen hipotensión y son jóvenes. Sí que esperaríamos pues más mortalidad de la esperada por los problemas vasculares. Pero bueno, ya hemos visto que esto define un grupo. Y si estos son los jóvenes con una respuesta inflamatoria típica, por decirlo así, o más o menos típicas porque en este no hay hipotensión, luego tenemos otro subgrupo de pacientes, es decir, tendríamos los jóvenes y tendríamos lo que yo he denominado abuelitos. Estos son ya pacientes que más de estar en los 50 y 55, una cosa así, estos ya se mueven más en torno a los 75, es decir, tampoco son personas excepcionalmente mayores. Depende un poco de qué país me escuches, porque desde luego me acuerdo de compañeros que son de Hispanoamérica que ellos les llamaba la atención que tratásemos personas pues de 75, 80, 85 años. Pero bueno, aquí en España pues esto no se vería así como personas excepcionalmente mayores. Las personas así muy mayores empezamos a considerarlas a partir de los 85, 90. Entonces, estos son jóvenes y estos son mayores. Estos están muy inflamados o tienen datos más congruentes con la inflamación y estos pacientes son pacientes que aparte de mayores no tienen datos tan llamativos de inflamación. Y aquí tendríamos pues un paciente mayor que se encuentra bien, que no tiene unos datos llamativos, sabemos que tiene infección, pero no está especialmente taquicárdico, no está hipotenso, pero se ve pues bueno, que la evolución de sus constantes pues se mantiene como en el rango bajo, incluso parecería que no tiene pues como una sepsis al uso, ¿vale? Entonces, básicamente este sería, por eso lo he llamado el abuelito bien. Y estos no presentan, digamos, mayor mortalidad de la esperada. Por el otro lado estaría el abuelito mal, que es el que es parecido a este, pero que lo que destaca sobre todo es hipotensión con una analítica de inflamación y sobre todo llama la atención la coagulopatía, es decir, la alteración de los datos de la coagulación. Esto bueno, pues no he podido explicar todo lo que nosotros sabemos, pero bueno, la coagulopatía es un dato que se ve en la analítica y habla de que pues, hay un trasfondo, por decirlo así, que está afectando al sistema de la hemostasia. ¿Y qué es lo importante? Este grupo es el que tiene aumento de la mortalidad. Ya hemos encontrado los dos grupos que tienen aumento de la mortalidad y posiblemente en estos tendríamos que ver si tendríamos que comparar posiblemente estos dos grupos y estos dos grupos por un lado. Y en este grupo es en el que se ve que sí que puede haber una diferencia a favor de los fluidos balanceados. Entonces, yo creo que este dato es interesante. Básicamente empieza ya a dar pistas de por dónde tiene que empezar a hacerse la investigación en sepsis, ¿no? Entender que tenemos que detectar estos pacientes. Esto que es lo que va a hacer que sea más complicado encontrar pacientes para los ensayos clínicos. Pero también va a ser más fácil que podamos encontrar ensayos clínicos que nos dicen que encuentran diferencias significativas.
Y bueno, pues yo creo que con esto ya nos queda una idea de por dónde puede ir lo de los subfenotipos. O sea, nosotros vemos que son pacientes muy parecidos, que unos tienen unas tendencias vitales diferentes y lo interesante pues sería, claro, lo interesante de aquí ya sería, como se ha generado con tantos pacientes, validarlo en nuestra institución y luego ver si nuestros pacientes se comportan de manera parecida, que en principio deberíamos pensar que sí. Y luego, además, desarrollar aplicaciones para que nos digan cada paciente a qué subgrupo pertenece. De tal manera que podamos predecir o podamos decir, pues sí, este paciente pertenece a este grupo y entonces deberíamos hacer esto y esto. Y bueno, pues por mi parte poco más. Espero que os haya parecido interesante. Creo que cambiaré de temática en no mucho, básicamente porque esta ya hemos desarrollado algunos temas y si van surgiendo preguntas, comentarios, dudas o lo que queráis, pues a mí me lo dejáis reflejado y pues nada, iremos respondiendo a esas preguntas.